Es martes 17 de junio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora y el lugar donde nos vea, nos escuche, nos siga. Estamos iniciando con este esfuerzo informativo que, como le he dicho en otras ocasiones, si usted revisa nuestros contenidos, les da clic y los comparte, nos ayuda no solamente a continuar, sino a que este esfuerzo informativo crezca. Tenemos mucha información este día, en tiempo récord. Rehabilitaron la avenida Universidad, este tramo que tanto ha padecido, sobre todo los estudiantes que van hacia la máxima casa de estudios. De eso estaremos hablando. En Tepalcingo, por el uso de aparatos electrónicos, criminalizan a los estudiantes. De eso le estaré hablando, le daré detalles. Y presentan la gobernadora y el director de la CONADE eventos deportivos en la entidad. Camioneros padecen zonas de alto riesgo por inseguridad. Hay lugares donde de plano, dicen ellos, no podemos pasar y en ciertos horarios es mejor evitar las zonas. En la agenda legislativa de Morena van contra 2 órganos autónomos. Le estará dando cuenta de cuáles son, porque van por su desaparición. Y en el circo de la política mexicana, la censura en Campeche. Ayer hablamos de lo que sucedió en Puebla, hoy le estaré hablando de lo que está sucediendo en Campeche. En Cuautla, 3 personas heridas tras ataque en el mercado, en el llamado Mercado Nuevo. Suman 20 cuerpos localizados en las fosas de Jojutla en las últimas 3 semanas. Y finalmente, hoy en Jutepec, el edil Eder Casillas arrancó la primera obra de coparticipación en este 2025. Tenemos mucha información y comenzamos justamente con lo que sucedió ayer en la avenida Universidad. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, supervisó la mañana de ayer la rehabilitación de la avenida Universidad, la cual fue reabierta a la circulación vehicular a partir de las 12 horas, luego de los daños ocasionados por las intensas lluvias de la noche del pasado jueves. Acompañado del titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Guillermo García Delgado, el alcalde recorrió la zona donde se realizó la sustitución de 48 metros de tubería de 18 pulgadas, alrededor de 45 centímetros de diámetro, instalada a una profundidad de 1.80 metros, lo que permitirá mejorar el manejo del flujo pluvial y prevenir futuras afectaciones. Yo le decía en algún momento que uno necesitaba un mejor drenaje pluvial, ya lo están haciendo las autoridades, y segundo, que fuese arreglada esta calle, esta avenida, con concreto hidráulico. El asfalto, esa calle se convierte en un río prácticamente, y la zona más siniestrada, o esta zona que ya fue rehabilitada, es donde desembocan todas las aguas que vienen desde el norte. Lo que hizo la autoridad ahora es que, como parte de los trabajos, reemplazaron 2 brocales de concreto por brocales tipo rejilla para una captación de agua más eficiente, y en la parte de la obra civil se colocaron 510 metros cuadrados de superficie, equivalentes a 77 metros cúbicos de concreto, con una resistencia de acuerdo a la necesidad. Cabe destacar que esta intervención no formaba parte de la obra realizada por el ayuntamiento hace año y medio. Sin embargo, ante la emergencia ocasionada por la acumulación pluvial y el levantamiento de la vialidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca atendió puntualmente esta situación, dejando la avenida en óptimas condiciones, de acuerdo al reporte de la autoridad. Vamos a ver imágenes justamente de cómo quedó ya esta rehabilitación, que fue lo que dijo el presidente en torno a esta obra. Como ustedes saben, es una de las avenidas más transitadas de la ciudad. El daño provocado por las lluvias, por el material que el agua arrastró, dañó profundamente el asfalto. Se tuvo que levantar todo, emparejar, cambiar una parte de tubería que, aun cuando no fue la que causó los daños, al hacer este trabajo se observó que era necesario sustituirla y se realizó. Hoy, más o menos a las 12, 1 del día, se abrirá la vialidad, porque el tiempo de fraguado del concreto ya está concluyendo y permitirá un buen uso durante varios años. Nosotros privilegiamos las partes más dañadas, áreas que con un bacheo o una apertura de caja y bacheo en ciertas zonas puede quedar bien, no ameritan que tengamos material a todo lo largo, porque son costos muy elevados y la avenida es muy ancha.
nos estamos concretando a resolver la problemática donde más afecta la vialidad. Era necesario, no solamente era urgente, era necesario que fuese atendido, porque a veces lo que hacen las autoridades, y eso hay que decirlo tal cual, lo que hacen es solamente poner un pequeño remedio temporal mientras pasan las lluvias, aunque, como en el caso de la Avenida Universidad, el arreglo que le dieron recientemente a la avenida volvió a sufrir daños porque no se hacen de forma adecuada. Se requiere que las obras que se hagan y la atención de la autoridad para que salga menos costosa y con menos riesgo para la población se haga bien desde el principio. Desde luego reconocemos esta actividad por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca. Y de Cuernavaca nos vamos hasta la zona oriente porque en Tepalcingo el presidente municipal dio una declaración que nos llama poderosamente la atención. Alfredo Sánchez Vélez expresó su preocupación por la presencia de menores que acuden a las escuelas con aparatos electrónicos y objetos costosos. Él dice que esto ha generado sospechas sobre un posible vínculo con actividades delictivas. De verdad es que no podemos cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo, pero pensar que un adolescente lleva un aparato electrónico y que por eso está involucrado en la delincuencia organizada, se me hace demasiado arriesgado y sobre todo pues violentando a los adolescentes, a los menores de edad. Dijo él que no existen pruebas contundentes. Sin embargo, subrayó la necesidad de actuar de forma preventiva para evitar que situaciones de riesgo se salgan de control. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. No sé si sean reclutados, pero yo creo que antes de que sean, tenemos que intervenir. Nosotros lo estamos haciendo con prevención del delito, hemos platicado con los directivos, con los docentes, hemos ido a las escuelas, en lo que podemos les apoyamos para eventos deportivos, con transporte o con material deportivo, en algunas donde podemos, con algunas instalaciones, que es poco a poco, no, nosotros quisiéramos hacerlo de la noche a la mañana, pero lo que sí queremos es que no llegue a ese lugar, a ese momento donde ya sean recluidos por la delincuencia, por las drogas, y eso es lo que tratamos de hacer. Por eso es lo que estamos implementando desde hace años ya, la patrulla juvenil y prevención del delito, por supuesto, ¿no? Estamos dando toda la información a toda la gente para que esté enterada. Y por supuesto hemos hablado con los padres de familia que nos ayuden, porque solos es muy complicado. Necesitamos trabajar coordinados, les decía, tanto con los gobiernos federal y estatal, pero también con los padres de familia. Claramente dice él, no lo sé, pero antes de que ocurra algo, debemos intervenir. Esto se me hace tan parecido a lo que hacen en muchas ocasiones los elementos policíacos que detienen a adolescentes, a menores de edad, solo porque los ven sospechosos. Es que cómo te vistes, es que traes tatuajes, es que por qué traes esa motocicleta, por qué esto, por qué lo otro. Criminalizan, cuando la labor preventiva tiene que ver más con otras actividades y no justamente con querer hacer o realizar acciones coercitivas, el emprender pareciera que una persecución contra los menores de edad. Sí, si llevan aparatos electrónicos costosos, de inicio, a las escuelas no deben de llevar aparatos electrónicos como estos. O sea, teléfono celular, se supone que hasta el nivel básico no deben de llevar. Sin embargo, los propios maestros, muchas de las tareas se las encargan a través del teléfono celular. Hacen sus grupos de WhatsApp y a través de ellos les mandan la información, les revisan las tareas, les reciben las tareas a través de los dispositivos móviles. Son los maestros, son las escuelas los que también están motivando estas actividades. Tengamos mucho cuidado y las actividades preventivas en temas que tienen que ver con la inseguridad y con la delincuencia organizada van más allá de querer criminalizar a menores de edad. Ojo, el llamado al alcalde Alfredo Sánchez Vélez y a cualquier otro alcalde es que antes de que piensen en criminalizar a las y los niños, a los menores de edad, a las y los adolescentes, revisen qué están haciendo también en materia de prevención del delito, porque su trabajo, literalmente, se los digo así, es nulo. Dejamos este tema y vamos al tema que tiene que ver con la gobernadora Margarita González Arabia. Ayer primero estuvo en Atotonilco hablando sobre el tema de salud y después de Atotonilco se trasladó hasta Cuernavaca. En el Parque Revolución
hubo una conferencia de prensa encabezada por la gobernadora y por el director de la Comisión Nacional del Deporte. En ese sentido, la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, aseguró que el estado de Morelos cuenta con la infraestructura necesaria y está preparado para ser sede del torneo panamericano de voleibol varonil sub-19, así como de otros eventos deportivos de alto nivel. Durante una declaración oficial, la mandataria destacó que este tipo de competencias impulsan la economía local, promueven el turismo deportivo y colocan a Morelos en el mapa internacional. Vamos a escuchar lo que dijo. Tener aquí un evento internacional siempre nos alegra, nos engrandece como Estado. Vamos a tener la presencia de Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Canadá, Chile y Surinam. Entonces, quiero decirles que pues, nos vamos a atender bien, vamos a ser hospitalarios. Gracias también a los presidentes municipales que nos apoyan en este gran evento, presidente Chano de Xochitepec, que ya se mencionó, también al presidente Alan de Jojutla, presidente de Yecapistla, Gallo, y de Yautepec, el presidente de Alonso. Entonces, pues les invitamos a todos los morelenses a asistir a estas jornadas del 6 al 14 de julio. Agradecemos al director de la UAM su presencia y el apoyo que nos ha dado también. Un saludo a la rectora Viridiana. Me da mucho gusto pues, que ahí vaya a ser don David Tlacaere este evento tan importante. Tenemos excelentes instalaciones en nuestra universidad que pueden servir de sede para este y para muchos otros eventos. Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo a través de Juan Felipe por fortalecer a nuestros atletas, nuestros diferentes deportes y bueno, tenemos mucho trabajo, mucha estrategia deportiva en estos años. Así es que muchas gracias. Fue justamente la versión de la gobernadora en esta conferencia de prensa y ahí es cuando decimos, no hace falta ser exjugador de fútbol profesional para traer al estado eventos deportivos importantes, lo que se requiere es voluntad. Cuauhtémoc Blanco en 6 años organizó solamente cuadrangulares de sus amigos, borracheras con sus amigos, era lo que le distinguía, porque en el deporte prácticamente nos sumió en el abandono, no se utilizaron las áreas deportivas importantes, muchas se convirtieron en elefantes blancos. Hoy es necesario que se recupere esta infraestructura. Por su parte, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, dijo que el estado de Morelos será sede de los Juegos Populares y de los Juegos Autóctonos e Indígenas en fechas próximas. El funcionario destacó que estos eventos tienen como objetivo preservar las tradiciones deportivas ancestrales y promover la inclusión a través del deporte, reconociendo la riqueza cultural de las y, por supuesto, los indígenas. Vamos a escucharlo. Dentro de CONADE hay una diferente gama de juegos, así como está la Olimpiada Nacional, está la Paralimpiada, autóctonos, indígenas, escolares, y bueno, aparte de este evento que es muy específico de voleibol, vamos a realizar los Juegos Populares aquí en Morelos, y algo que la gobernadora me pidió, porque este sí es un trabajo que ella quiere realizar, los Juegos Autóctonos e Indígenas también se van a realizar aquí en Morelos, obviamente por el contexto que Morelos tiene hacia estas comunidades, así que bueno, esas eran las sorpresas. No quería adelantarlo hasta tener la autorización de la gobernadora, pero ya que estamos en el mismo canal, pues justamente esas eran las buenas noticias que les tenían. Esa fue la declaración de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional del Deporte, quien justamente da la versión de estos eventos deportivos importantes aquí en el estado, pero además reconoce los esfuerzos de la gobernadora y de su equipo para traer eventos de esta naturaleza. Dejamos estos temas y en temas de seguridad, los tramos carreteros del Estado de México y el segmento que va de la Paloma de La Paz a Chamilpa sobre la autopista se han convertido en zonas de alto riesgo para operadores de camiones que transportan productos al mercado Adolfo López Mateos. ¿Esto quién lo denunció? Manuel Domínguez Patiño, presidente de la Unión de Introductores. De acuerdo al líder comercial, los operadores han sido víctimas constantes de asaltos
en los que son despojados de dinero en efectivo y en algunos casos incluso de los vehículos de carga. Vamos a escucharlo. Pues vamos a hablar de aquí al 50% de los compañeros en la Ciudad de México los han robado. O sea, la Ciudad de México está pesadísimo, el ambiente, ya todos los compañeros de aquí han sido asaltados, han sido robados. Y aquí pues obviamente que también hay cierta inseguridad, sobre todo en la Paloma de la Paz y en el trayecto de Chamilpa. Incluso aquí mataron a un compañero de los de aquí que iba de chofer de un amigo y por quererle asaltar, pues, así que pues, lo asesinaron a sangre fría. O sea, un 20% de los casos les han robado los camiones junto con la mercancía y obviamente el dinero y por ahí los llevan a un lugar, Cañón de Lobos o X, y allá los amarran y allá los dejan botados. Algo tienen que hacer las autoridades. Han hablado del trabajo de la Guardia Nacional, han hablado del trabajo del Ejército, han hablado de estrategias, de coordinación, pero lo cierto es que las carreteras se han convertido en nidos de criminales. Hacia donde voltee están pasando cosas. Ojalá que las autoridades atiendan este llamado urgente de los transportistas. Dejamos estos temas de seguridad y en más temas que tienen que ver con la gobernadora. Ayer confirmó que entre los temas que impulsa su bancada en el Congreso del Estado se encuentra la extinción de 2 órganos autónomos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE. ¿Por qué? La mandataria argumentó que ambos organismos ya no cumplen con su función de forma eficiente y que su desaparición permitiría una reestructuración para garantizar mejores resultados con menos burocracia. Vamos a escucharla. La nueva ley orgánica del Estado de Morelos, que implica la desaparición de algunos institutos, como el Instituto de la Mujer, que definitivamente no tiene ya ninguna razón de ser, en el sentido de que todas las acciones las está tomando la Secretaría de la Mujer y que los recursos federales llegan a través de la Secretaría de la Mujer. Entonces, pues ese es un tema. El IMIPE igual, para ir equiparando lo que va sucediendo también en la Federación. Ya se veía venir, ya en el IMIPE hicieron los esfuerzos por tratar de convencer a los diputados de que no es lo mejor que desaparezca el IMIPE. El IMIPE es un órgano de transparencia que nos permite a los ciudadanos requerir información a los entes de gobierno. Además, es el ente que revisa que todos cumplan en materia de transparencia y acceso a la información. Ya desaparecieron a nivel nacional el INAI y ahora van por el IMIPE, que es el órgano local. ¿Quién va a revisar? ¿El mismo Estado se va a revisar? Es imposible. Se supone también, y hay que decirlo, que órganos como el IMIPE, el Instituto de la Mujer y otros órganos autónomos fueron creados para que los ciudadanos de pie como nosotros, tengamos la forma de revisar a los entes de gobierno, a todas aquellas dependencias e instituciones donde se apliquen recursos públicos. Ese es el objetivo, sin embargo, no se ha cumplido. Esa es la verdad, porque muchos políticos tienen a padres, a hermanos, a compadres, a amigos, a primos, a esposas, a cuñadas, ahí justamente en estos órganos que tendrían que ser ciudadanos. Sigue siendo la misma cosa, perdónenme la expresión, con ellos o sin ellos. Esa es la verdad y al final de cuentas, quien tiene el poder y quien tiene la sartén por el mango es quien decide hacia dónde se va la justicia, hacia dónde se revisan las cosas. Esperemos que esto sea de beneficio y si la agenda legislativa de Morena plantea la desaparición del IMIPE y el Instituto de la Mujer, que sea para bien del Estado. Y mire, ¿recuerda usted? Ayer hablamos en este escenario del circo de la política mexicana sobre la censura en Puebla, esta ley censura en Puebla, donde ya nadie puede criticar, ni nadie podrá hacer señalamientos sobre políticos, o si usted los hace, tendrá que hacerlos bajo, por supuesto, la amenaza de que pueda ir a parar a la cárcel o pagar multas de hasta 40,000 pesos. En Campeche hay un caso muy sonado y un caso grave de censura. Ayer le platicamos sobre esta ley de censura, pero en Campeche ya van un paso adelante. Resulta que están vinculando a periodistas críticos. Jorge González Valdés, exdirector del portal Tribuna, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leiva y con Susana Uresti de Radio Fórmula que enfrenta una persecución orquestada por el gobierno de Laida Sansores, luego de que una jueza estatal lo vinculara a proceso bajo cargos de incitación al odio
y violencia en contra de la gobernadora de Campeche. Además de ordenar el cierre del portal Tribuna, prohibir a González Valdés ejercer el periodismo durante 2 años e imponer una indemnización de 2 millones de pesos por daño moral al director de comunicación social del Estado. La jueza ordenó el embargo de algunas propiedades de González Valdés. González Valdés es un hombre de 72 años, lleva más de 50 años en el periodismo. Él dice, yo no sé ni usar estos aparatos y me están juzgando por este tema. Lo que quiere la gobernadora es pararme 2 años, porque son los 2 años en los que concluye su mandato, sin recibir crítica. Él decía también en esta entrevista que vamos a escuchar, decía que cuando inició el gobierno de Campeche actual, había 5 periódicos impresos en el estado. Hoy todo se reduce a páginas en internet y los 5 periódicos ya desaparecieron. Y lo más grave, lo que dice González Valdés, es que le dieron 15 días para pagar esa multa de 2 millones de pesos o le van a quitar su casa. Vamos a escuchar. ¿Qué va a hacer, Jorge? Pues defenderme porque yo no me voy a ir de Campeche. Yo aquí nací, crecí, estudié, me desarrollé y no me voy a ir de Campeche. Lo que he hecho, pues es tratar de reclusión domiciliaria, casi no salir, y además ella lo reconoce en uno de sus programas. ¿Va a establecer algún tipo de demanda? Pues fíjate, Azucena, por ahorita primero hay que tratar de resolver las demandas que tengo. Sí, claro. No sé cuántas demandas haya. Y hay una demanda en el que me comunican que si no pago 2 millones sí, lo vi. en 15 días, tomarían mi casa. Con una circunstancia. ¿Tiene para pagar, Jorge? Hay algún procedimiento para seguir el caso y evitar que me la quite. Pues, pero Azucena, voy a lo mismo. Claro. El abuso. ¿Cómo es posible que una casa que es que construyo sobre un terreno que me obsequia mi padre y crédito, el Infonavit, me la pretenda quitar esta señora? Pero no solamente soy yo, hay otros periodistas que están en la misma circunstancia, en el mismo deseo de la señora de privarlo, no solamente de su libertad, sino quitarle sus propiedades. ¿Se va a replegar, Jorge? No me voy a replegar de ninguna manera. Ya a mi edad, Azucena, yo creo que... ¿Cuántos años tiene? 72 años casi cumplo. Bueno, 71, pues va a seguir señalando lo que tenga que señalar. Bueno, no, porque me impide el trabajo. La jueza me señala que tengo 2 años para que yo no pueda ejercer el periodismo. Y cancela la plataforma 2 años. ¿Y 2 años por qué? Porque la señora dentro de 2 años ya no estará en Campeche. Pero puede dar opiniones a través de otras plataformas o tampoco, como analista. Te voy a comentar, yo creo que pudieran hacer los periodistas otra plataforma y involucrarse en ella. Y va a hacer lo mismo. Se va a repetir el ejemplo, va a tosigarlos hasta que intente meterlos a la cárcel, encarcelarlos, porque a la señora no le gusta la crítica. Triste lo que está pasando allá en Campeche. Ojalá que acá en Morelos y en el resto del país no se contagien de esto. Sabemos que en el caso de la gobernadora Margarita González Arabia, incluso ella ha caminado de la mano de muchos medios de comunicación, ha colaborado con algunos de nosotros en su momento y vemos muy difícil que ella pueda recurrir a este tipo de actividades, a este tipo de estrategias de censura. No es su estilo, afortunadamente. Con Cuauhtémoc Blanco sí se vivió, con Graco Ramírez sí se vivió. Esperemos que con Margarita la labor de los periodistas pueda ser respetada, y no solamente respetada, honrada, con un buen trabajo desde el gobierno. Vamos a otro tema y regresamos al estado, porque en Cuautla un grupo armado hirió a tiros a un hombre en el Mercado Nuevo de la colonia Emiliano Zapata de ese municipio. 2 personas más resultaron heridas debido a que fueron alcanzadas por balas perdidas. De acuerdo con reportes policíacos, la agresión ocurrió alrededor de las 11:50 horas del pasado lunes, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad y, como siempre, no hubo detenidos. Unos minutos después, paramédicos atendieron a una mujer a causa de un disparo que recibió en el brazo izquierdo y a un hombre con un rozón de bala, quienes se encontraban en el baño del mercado cuando ocurrió el ataque. Ambos fueron trasladados a un hospital. Testigos indicaron que los delincuentes ingresaron al centro comercial y dispararon contra un individuo, quien herido se subió a una combi y huyó sin esperar la llegada de los servicios de emergencia. Sigue la violencia en Cuautla, sigue sin parar, aunque lleguen 200, 300, 500, 1000 elementos de la Guardia Nacional, la inseguridad en Cuautla continúa. Y en más temas de seguridad, y con eso cerramos este espacio, suman 20 cuerpos localizados en las fosas de Jojutla en las últimas 3 semanas. El proceso
se va a alargar una semana más para ubicar más positivos en la zona, fue lo que indicó Penélope Picasso Hernández, comisionada de atención a víctimas. Vamos a escucharla. Bueno, según lo que me dicen los colectivos, sí son alrededor, tengo entendido que son un poco más de 20, pero creo que es la Fiscalía quien tiene que dar ese informe, porque son realmente los médicos forenses y los peritos los que nos pueden hablar de cuántos cuerpos, si son cuerpos completos o si solo son restos óseos. Entonces, la Fiscalía va a dar este reporte. Lo que me dicen las víctimas es que lo cantado, porque ahí van cantando la localización, son más de 20. Sí, entre más alargan el tiempo de búsqueda, van encontrando más cuerpos. Lo que hay en Jojutla es lo que hay en Yecapixtla, lo que hay en Cuautla, lo que hay en Yautepec, lo que hay en diferentes puntos de la entidad. Fosas clandestinas, a donde lamentablemente han ido a parar jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, que no sabemos qué pasó con ellos, que sus familias les siguen buscando y que ojalá pronto puedan dar con ellos, porque la incertidumbre de un ser desaparecido es peor que cualquier cosa. Con eso terminamos este espacio informativo y le recuerdo que si usted le da clic a nuestras publicaciones y comparte nuestros contenidos, desde luego que esta comunidad informativa seguirá creciendo y no solamente vamos a continuar, sino que vamos a crecer. Gracias, que tenga un excelente día y cuídese, seguirán las lluvias. De acuerdo al pronóstico de las autoridades, la tormenta tropical Eric se puede convertir en huracán, pudiese parar en las playas de Acapulco, en Guerrero, así es que tome sus previsiones, seguirá lloviendo, no atraviese zonas inundadas, evite riesgos, por favor, que tenga un excelente día. Noticias con David Alanís.